para que hablemos de noticias, de lo que está pasando, de eso que la gente siempre reclama que no hay espacio para debatir. Bueno, aquí la idea es que podamos tener un debate, una contraposición de puntos de vista. El primer tema que vamos a abordar esta noche es algo que ocurrió antes que empezara las 27 horas de amor de la Teletón. Afuera del Teatro Teletón hubo una protesta de personas con capacidades distintas, discapacitados, como usted le prefiera decir, es la imagen que estamos viendo, y ellos estaban reclamando no contra la Teletón, no contra la cruzada, no contra el rol de la tele, no contra nada de eso, sino que estaban reclamando porque el Estado no se hacía cargo y no les permitía tener una calidad de vida adecuada. Ellos reclamaban afuera del Teatro Teletón y en medio de esta toletole, el auto blanco que estamos viendo ahí, lleva a Cecilia Boloco. Bueno, en medio de esta protesta, la cosa se empezó a poner más o menos tensa. Ahora Cecilia Boloco y al parecer pasa a llevar a una de las personas que estaba protestando, lo que causó evidentemente la molestia de parte de quienes estaban ahí. Además acusaban que Carabineros, en vez de defenderlo a ellos, había defendido a Cecilia Boloco, una situación bastante ingrata también para ambas partes, porque Cecilia Boloco se llevó un rosario de aquellos, que lo mínimo que le dijeron fue facha, lo mínimo, y no era por su pinta. Y luego, bueno, lo habitual en estos casos, forcejeo, movimientos extraños y todo lo demás. Han presentado una declaración pública que yo tengo acá, ahí estamos viendo la repetición, el momento en que el auto de Cecilia Boloco pasa a llevar por el costado, cerca donde está el logo de la red, a uno de los manifestantes. A ver si le damos volumen a lo que dicen. Bueno, esa era parte de lo que ocurría antes de que comenzara las 27 horas de Teletón, que usted pudo ver, seguir y emocionarse seguramente desde su casa. Nos queremos hacer cargo de esto. Quiero leer parte de la declaración pública que fue enviada y dice más o menos así. Somos más de 2,5 millones las personas en situación de discapacidad en Chile. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene trabajo remunerado y de las que trabajan solo el 1% lo hace con un contrato. La gran mayoría no tenemos acceso a tratamiento ni rehabilitación integral. Entre los pobres, la discapacidad es 5 veces mayor que entre los ricos. Solo el 50% de nosotros logra terminar la enseñanza básica. El Estado chileno no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos, a pesar de haber ratificado la Convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y promulgado una ley de igualdad de oportunidades e inclusión social. Al contrario, las políticas públicas son insuficientes y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, de manera que en general la respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda librada a una industria benefactora privada. Y así continúa. Esto es básicamente el tenor de lo que ellos reclaman. El Estado que se haga cargo particularmente de la calidad de vida de los adultos con capacidades distintas, sin desmerecer evidentemente esto a la Teletón. Esto es algo que ellos también se apresuraban a dejar bastante claro. No es una protesta contra la Teletón, contra el trabajo que se hace con los niños de la Teletón ni el Instituto de Rehabilitación Infantil. Es básicamente la molestia contra el Estado. Daniel Jadwe, ¿cómo ve esta discusión? Completamente de acuerdo con el fondo de la discusión. Alguna vez me tocó responder y escribí un artículo sobre Chile País Solidario, entre signos de pregunta. Y yo decía que si Chile fuera un país solidario no necesitaríamos la Teletón. Efectivamente, algunos piensan que somos solidarios porque una vez al año hacemos como que juntamos plata y hacemos como que donamos mucha plata, pero no es real. Y no es real, y esto debería ser una responsabilidad del Estado, porque además hay muchos actores de los que tienen discapacidad que no son atendidos por la Teletón. O sea, y si nosotros nos tuviéramos que imaginar una Teletón para cada grupo de los niños que sufrieron quemaduras, de los del labio leporino, tendríamos una... No, y no se puede. Entonces la pregunta es, ¿por qué si un Estado que tiene recursos, porque los tenemos,
¿no? Y que podríamos tener incluso mucho más recursos si estuviéramos dispuestos a hacer una reforma tributaria de verdad, ¿no? Un ajuste tributario disfrazado de reforma. Podríamos tener dinero y recursos suficientes para abordar este tema como una responsabilidad del Estado sin exclusiones odiosas. ¿Maca? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que, a ver, aquí hay una discusión de fondo que es cómo nos hacemos cargo del tema de los discapacitados como Estado. Es decir, no pasa solamente por plata, por poner más plata o menos plata, sino también como política hacia los discapacitados. Por ejemplo, a mí me parecía un poco curioso, por ejemplo, que algunas de los donantes, por ejemplo, en el caso de las ISAPRE, fueran precisamente instituciones que discriminan a los discapacitados porque no los aceptan por tener preexistencia. Ahí te demuestra que hay un Estado detrás que nos está diciendo, a ver, ojo, hay ciertas cosas que ante los discapacitados no vamos a aceptar. Y desde eso, hasta políticas, hasta barreras que tienen día a día para acceder al trabajo, para los edificios, por una serie de cosas en la vida diaria. Ahora el tema es, que es lo que siempre pasa con estos temas, cómo lo llevamos a la práctica. Es decir, ¿puede el Estado asumir todo lo que implica aquello? Es re complicado hacerlo un día a otro. Yo creo que en eso la Teletón de repente se lleva los palos por una política planteada ahí. Yo creo que está bien en que hagan bien la diferencia, es decir, no estamos contra la Teletón, sino que estamos diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de una serie de políticas que le corresponden. Pero ojo que no solamente pasa con el Teletón, vemos una serie de otras organizaciones de la sociedad civil que al fin y al cabo lo que vienen es a subsidiar fallas del Estado. Y vemos, por ejemplo, pasa en políticas habitacionales, en una serie de políticas de gente con serios problemas que no deberían estarlas haciendo la sociedad civil, la está haciendo en nombre del Estado. Yo creo que ahí hay una cosa más de fondo que pasa desde recursos hasta políticas reales, en las cuales el Estado chileno dice ciertas cosas como Estado, como sociedad, no voy a tolerar que pasen. Como por ejemplo, la discriminación en seguro de salud, por ejemplo. Claro, a nivel de definiciones, dices tú. Exactamente, o sea, como política de Estado, exactamente, digamos. que va más allá de un gobierno en particular. Exactamente. Yo le quiero recordar a ustedes que están en su casa que también pueden opinar a través de nuestra cuenta en Twitter. Estamos usando el hashtag Gato Panel Sin Lucro. Gato Panel Sin Lucro, para que también vayan dando a conocer sus puntos de vista, sus opiniones respecto a este caso y los próximos que vamos a ir planteando esta noche. Agrego a esta discusión, y quiero escuchar ya a Mayor, algo que en alguna oportunidad escuché en una inauguración, era la primera piedra del Instituto Teletón de Valdivia, y iban autoridades de gobierno, y ellos señalaban que el Estado, en la medida de lo posible, lo decían de esa manera, colabora también aportando recursos para la creación de estos centros. No solamente los centros se construyen con la plata que se recauda en Teletón, sino que también el Estado se pone con una parte, los fondos de las gobernaciones, de las intendencias, van ahí, y eso contribuye también para generar institutos a lo largo de nuestro país. Lo decían esto para dejar en claro que no es que se lave las manos ni tengan FONASA también, claro, no es que no tengan ningún tipo de participación, pero lo que reclaman acá es que, bueno, que la participación sea más decidida y más establecida en el tiempo. Mayor. Sí, yo creo que hay que enfatizar lo siguiente. Yo creo que la Fundación Teletón tuvo un logro enorme en visibilizar un tema que en Chile no era visible cuando nace la Fundación. Eso es un dato. Ahora, lo que pasa es que hay que profundizar el análisis. O sea, cuando decimos, lo dice la declaración, en realidad el dato es un poco más brutal. En realidad la diferencia entre los más pobres y los más ricos es 7 veces. ¿Ya? O sea, ¿por qué los más pobres tienen más discapacidades? Hay condiciones de atención primaria, hay condiciones laborales, los accidentes laborales, que no concurren en quienes tienen más dinero, ¿ya? Y todo eso son situaciones que requieren prevención, requieren una política de Estado previa al momento de la discapacidad. Y hay un segundo momento que es cuando ya la discapacidad existe, en la cual también tenemos un problema de no tener una política de Estado, una política que establezca condiciones urbanas, por ejemplo, razonables, reales, que funcionen para que quienes son discapacitados realmente puedan convivir en sociedad. Políticas de empleo, han habido limitados avances en términos del mercado del trabajo que están asociados a la entrega de trabajo muy precario, que están asociados a un conjunto de prácticas que no necesariamente caen dentro del rótulo de la solidaridad. Y en ese sentido, ahora estamos en una época, hablando de lo que decía Daniel respecto a la solidaridad, estamos en una época donde todas las grandes empresas están viendo cómo se ahorran los impuestos, ¿ya? Bueno, este es el momento para que veamos la solidaridad. La solidaridad tiene que ver con cómo tú vives en convivencia con tu entorno, ¿ya? Y es el momento para poder decir, ¿saben qué? No, pues, o sea, yo destaco, por ejemplo, que hubo un momento que cuando Angelini murió, por ejemplo, él no hizo ninguna estrategia para poder repartir la fortuna antes, tuvo que pagar la familia como 600 millones de dólares en impuestos. Me parece que está bien, digamos, o sea, es lo mínimo, digamos, que uno espera de alguien que hizo su fortuna en Chile y qué sé yo, esas cosas me parece que está bien. Bueno, eso es lo mismo
Lo mismo creo que es fundamental en este momento enfatizar la idea de que la solidaridad se ve en muchas otras cosas y no solo en una campaña como esta, que además cumple hay que sincerar los datos. Es muy bueno, por ejemplo, que Teletón nos diga, dicen, el 70% son aportes sistemáticamente de las personas. Yo tengo la sensación de que históricamente estoy bajando el aporte proporcional de los ciudadanos respecto a las empresas. Y eso hay que sincerarlo, hay que mostrar los datos para ver qué tan viable es esto desde el punto de vista de la ciudadanía en su totalidad, o si esto simplemente ya es una cuestión que tiene que ver con la concurrencia de las empresas, porque ahí se empieza a perder el sentido último de la Teletón como estrategia de solidaridad. Bueno, de acuerdo al último reporte que se entrega en un diario, en la vía pública y todo lo demás, continuaba siendo más o menos 70% el aporte de la gente en la caja del banco respecto al 30% que aportan las empresas, y eso lo aclaran siempre. Respecto al 30% de lo que aporta la gente a través de las empresas. O bueno, pero hoy día es una diferencia no menor. Es que hoy día hay un dato que me llamó la atención. Decían, las 10 empresas que más entregaron, ya entregaron un tercio de la cifra. O sea, no me cuadra. Las 10 empresas que más entregaron... Eso venía en la segunda. Estaría cubierto el... Venía en la segunda. Bueno, puede ser que este año, ¿no? Claro, puede ser que este claro. año. Manuel José Osandón, ¿faltan políticas de largo aliento, políticas de verdad que consideren a los discapacitados? No solamente para estas 27 horas de amor. Mira, es que yo creo que aquí estamos mezclando algunos temas. A ver, vamos. Primero, que existe una institución solidaria, lo encuentro extraordinario. Otra cosa es que esto para el Estado no es solidaridad, es su deber, ¿ya? Pero el decir que todo tiene que arreglarlo el Estado es súper fácil, porque para la gente que nos está viendo dice, bueno, lógico. Pero para eso vamos a un tema mucho más básico. ¿Sí? La salud en Chile tiene un problema gravísimo, y este es un problema de salud. Porque lo mismo pasa al que... O sea, muchas de las personas que yo conozco que están en discapacidad son porque no caen en el auge y no son operados, por dar un ejemplo, de ponerle una prótesis, ¿no es cierto? Y al no tener prótesis quedan discapacitados 45 años. Entonces yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo que, más que la discapacidad que debería tener, un tema que dijo Alfredo muy potente, que viene del punto urbanístico, digamos, las ciudades acogedoras a la discapacidad, porque la verdad es que es impresionante, no hay pura escalera y cosas, pero por otro lado es como nosotros tomamos de una vez por todas el tema de salud, ¿ya? Y eso yo creo que hay que hacer un gran acuerdo entre todos y buscar la fórmula, porque no es solo plata, es gestión, también es mucha gestión, es un tema mucho más complicado, y que yo creo que es lo que estamos viviendo hoy día en este país que está entrando o está en una crisis de crecimiento. Crisis de crecimiento es que en el fondo hoy día todos creemos y al parecer sí podemos producir un cambio profundo en las políticas públicas. Pero Daniel, no le veo la cara muy... No, sí, mira, yo me acordaba una frase que tú dijiste hace un ratito. Dijiste, mira, no, el gobierno dice que en la medida de lo posible ellos aportan. Yo no digo eso. No, te estaba diciendo lo que yo había señalado. Es que yo no voy a la medida, déjate terminar mi idea, no voy a la medida de lo posible, voy que hoy día, con todo lo que ha pasado en los últimos 30, me da lo mismo de este país que ha ido mejorando. Hoy día, pues tú dicen que podemos ser un país desarrollado, cosa que yo no creo por estos mismos temas, digamos. Obviamente. Obviamente. No, si pero por lo menos estamos parados en un minuto que se puede decir que hay una base. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces como país de enfrentar estos problemas? No por solidaridad, sino por deber. Y esto va más atrás de cómo entendemos los niños de la Teletón, cómo desde el principio, cómo, ¿no es cierto?, buscamos que exista la verdadera justicia, en que el niño, depende de dónde viva, tenga derecho a tener salud de calidad. Y lo mismo pasa con la educación, que estamos viendo el problema ahora. O sea, cómo, ¿no es cierto?, mejoramos los servicios del Estado y no del Estado, porque las opciones están de tal forma que tú de alguna manera libremente, ya sea quieras pagar o no puedas pagar, claro, puedas tener acceso a eso. Si ese es el tema. Y eso no se arregla solo con un discurso de decir que siempre es el Estado el que tiene que hacerlo, porque en la práctica, cuando tú te vas a presentar a un presupuesto, ¿no es cierto?, en el Parlamento, en algún minuto tienes que optar, pues. Porque los de la educación de esa cosa, salud de otra, todos quieren más de alguna manera. Y yo creo que, por lo menos mi experiencia como alcalde demuestra que en estos temas se necesitan políticas públicas a más largo plazo. Como por ejemplo, el hecho que dijo Alfredo del tema urbanístico, ante tú, que ciudades que piensen que existen discapacitados dentro de su gente ahorraría cualquier lucro en el futuro. Perfecto. Ver, Daniel. Dos temas centrales para mí. Creo que en este país nos acostumbramos a ver la discusión al revés. Todos partimos diciendo ¿cuánta plata tenemos? ¿Para qué nos alcanza? Ah, para el resto no nos alcanza. Cuando lo que debería ser un país como el nuestro y cualquier país que además se precie de estar llegando al desarrollo, es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos?
y luego ponernos de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos, sin limitaciones para los discapacitados, para la gente con discapacidad, perdón, con salud gratuita y de calidad, con educación gratuita y de calidad. Después de definir eso, y nos tenemos que poner de acuerdo todos, vemos cómo la financiamos. ¿Cuánto fue el perdonazo de Johnson? ¿Cuánto? No, ¿En millones de dólares? muchos. Parece Todos. que solo con el perdonazo de Johnson financiamos varias teletones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenemos recursos efectivamente o no queremos poner? Porque la pregunta es que tenemos una sociedad en donde un porcentaje de esa sociedad parece tener tanto miedo de su propia vida, que como son tan inseguros tienen que acumular para 200 generaciones. Porque toda la plata que tienen no la alcanzan a gastar en que tuvieran 200 vidas ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, mientras tenemos una parte de la sociedad que es mayoritaria, que no sabe lo que come mañana, se pierde el trabajo. Entonces yo creo que tenemos que definirnos si vamos a seguir en un país que pone al ser humano al servicio de la economía, o si vamos a decidirnos a ser un país que pone la economía al servicio del ser humano. ¿Hay algún país, lo dejo planteado y luego voy a ir a revisar lo que están escribiendo con Gato Valencia Lucro, ¿hay algún país donde esto se haya convertido en un hecho donde el Estado se haya hecho cargo de todos los problemas que existen? De todos los problemas. Pero de todos los problemas. Porque recojo lo que dice Manuel Lozano en el sentido que, perfecto, tenemos los discapacitados, tenemos el tema de la educación, tenemos este otro tema, este otro tema de la salud, las operaciones, la lista de espera. ¿En Europa quién? Finlandia, Suiza, los países Suecia, nórdicos, los países nórdicos en tasas general, de impuestos más altas que con tasas de impuestos significativamente más altas, 3 veces la que tenemos nosotros. Y con tasas de ganancia significativamente más baratas que las que tienen las empresas en nuestro país. Mira, en nuestro país tenemos un tipo de grandes empresarios que no se meten la mano al bolsillo por utilidades menos a 25%, 30%. En Europa, una utilidad del 13% para un negocio es notable. Es extraordinario. Es extraordinaria. Entonces, la verdad que aquí hay gente que yo creo que tiene distintas prioridades. A nosotros la AFP nos dan 7 anuales. Además, por decir algo. 7 anuales. Y dicen que es un estupendo negocio para nosotros. Claro, dicen que es un estupendo negocio. Para ellos les da un poco más y dicen que no está bueno. Ahora, si yo con 10 millones de pesos, que más o menos los fondos que tiene un chileno medio, me compro una casa de 10 millones y la arriendo todos los meses, me da como 12% anual. Pero bueno.